En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo Jesús llegó a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, ya ha concluido el tiempo de la Navidad, con la fecha, la celebración ayer del bautismo del Señor Jesús. Y bueno, pues estamos leyendo a San Marcos. Para San Marcos, pues la vida pública del Señor Jesús comienza, como lo estamos viendo, pues de manera muy próxima al bautismo. Bueno, pues ya nosotros podemos ver al Señor Jesús actuando. El texto que estamos escuchando hoy se sitúa propiamente en la sinagoga, en el templo, un lugar dedicado a Dios, donde se reúne la comunidad. Bueno, pues ahí hay una ya invitación clara para cada uno de nosotros. Ojalá que alguno de nuestros propósitos, y esto es lo que nosotros le podríamos también sugerir a nuestras amistades, ¿por qué no en este año que está comenzando buscamos a Dios y lo buscamos principalmente en la misa dominical? ¿Por qué no nos acercamos también a la confesión y a la comunión? Y que de esta manera cada uno de nosotros podamos ir realizando nuestra vida en la misma sintonía con el Señor Jesús. Ciertamente Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y vamos a encontrar cómo el Señor Jesús también ora en diversas horas, en diversos momentos, y que tiene, podríamos decir, no requiere de un lugar específico. Pero ¿cuál es lo interesante del templo? ¿Qué es lo importante, por ejemplo, de la reunión dominical? Que ahí nos reunimos en comunidad. Sí, necesitamos siempre nuestra oración personal, pero necesitamos también la oración de la comunidad. Necesitamos el encuentro con el otro. Por eso, para cada uno de nosotros, la participación en la misa no es un anexo a nuestra fe, es algo necesario para que nuestra fe sea viva, para que nuestra fe sea fuerte, firme, y que además nos enriquecemos con el testimonio de aquellos que nos rodean, pero a ellos también nosotros les podemos dar testimonio de nuestra fe. Bueno, pues encontramos cómo el Señor Jesús pues comienza en el Evangelio de San Marcos, su vida pública está comenzando precisamente en una sinagoga, y aquí vemos cómo el Señor Jesús habla e incluso los demonios salen. Qué interesante recordar que cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, al final decimos: y líbranos del mal. Bueno, una forma se puede también entender: y líbranos del maligno. Encontramos pues entonces al Señor Jesús que viene y que nos libera. Lo vamos a ver también en los siguientes días, cómo la liberación del Señor Jesús pues es en todos los órdenes en los que nosotros nos pudiéramos imaginar. Estamos tristes, llenos de miedo, llenos de angustia, el Señor nos da fortaleza, nos da paz, su presencia, y de esa manera nos libera del miedo y de la angustia, incluso el temor que nosotros pudiéramos tener ante situaciones difíciles, adversas. Ahí está el testimonio de los mártires. También nos va a librar efectivamente de enfermedades, el Señor nos cura. Bueno, pero también incluso hasta de la manera en la que vemos una enfermedad.
las enfermedades y siempre le pedimos al Señor que nos libre de ellas, pero nos dan también la oportunidad de fortalecer nuestra fe. Ya sea que nosotros tenemos la enfermedad y entonces procuramos aliviarnos, curarnos para ponernos al servicio de los demás. Ya sea que sea un familiar el que está enfermo y también poder ver con ojos de fe esta situación difícil. Bueno, y hoy vemos cómo el Señor Jesús pues expulsa también a los demonios. De esta manera, cada uno de nosotros podemos ver esta liberación integral que el Señor Jesús hace en nuestras vidas y cuál es el efecto. O sea, cómo me siento yo si sé que puedo confiar en el Señor. ¿Cómo me debo de sentir? Pues fuerte, firme en mi fe, firme en mi esperanza, firme en mi caridad, para poder hacer el mayor bien posible. ¿Esto significa que entonces ya no voy a tener problemas? No, significa que los problemas los voy a asumir desde la fe. ¿Y qué hay? ¿Significa que ya no me voy a enfermar? No, significa que la enfermedad también la voy a asumir desde la fe. Y ya no se van a morir mis seres queridos, también ellos morirán y yo mismo. Pero aún la muerte con Cristo tiene una dimensión diferente. Bueno, y no solamente esto, sino cualquier problema y calamidad que se presente en nuestra vida. El año pasado teníamos ahí el terremoto. Bueno, pues no nos morimos en el terremoto. ¿Y cuál es el resultado desde la fe ante un terremoto? Que podemos librarnos del miedo que nos generó ese terremoto y sobre todo mantenernos firmes para poder ayudar a los demás. Aún los desastres naturales, poderlos ver desde la fe. Pues hoy, querido hermano, precisamente yo me atrevería a decir qué importante es de que entremos en nuestro interior y que podamos descubrir aquello que nos oprime y que le pidamos al Señor que venga en nuestro auxilio, que nos libere, que su presencia liberadora nos llene de fuerza, de su presencia para poder dar testimonio de nuestra fe. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, tus actividades diarias, tu apostolado. Amén. Tu palabra me da